del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. 20 y te aseguro que no se parece en nada. Ok, ¿y qué tal? ¿Te mató o normal? No, yo ¿con la gripe o con el COVID? No, COVID en el 2020. No, vos sabés que el COVID me agarró bastante jodido. Me afectó mucho el tema de los pulmones y la respiración. Era una cosa que yo no podía hablar y respirar al mismo tiempo. O sea, a ese nivel me agarró. No llegué a estar internada, pero bueno, sí me afectó bastante. Y yo soy una persona que hace deportes, entonces me costó un montón también retomar la actividad física. ¿Qué deportes haces para que te conozcamos también en la faceta personal? ¿Qué haces? Mira, me gusta salir a correr, me gusta ir al gimnasio y hace un par de años atrás hacía natación. O sea que si yo hoy tengo que ir a una pileta, te juro que no llego ni a la mitad de la pileta. ¿Dejaste todo este tiempo? Y sí, no, natación ya no, por una cuestión de capacidad pulmonar, yo sé que no me va a dar como antes, ¿viste? Igual yo ya estoy grandecita, ya tengo 33. Pero bueno, soy re vieja. Pero bueno, ya, ¿viste? También no ayudó tener COVID y bueno, trato de tener una actividad física acorde a lo que me permite también mi capacidad pulmonar. Sí, Rebeca, o sea, te quedó como disminuida la capacidad pulmonar, no por haber parado, por la enfermedad y que por ahí perdés training, sino directamente por un tema fisiológico, como que te quedaste limitada ahí. Exactamente, sí. Mirá vos, qué bravo. Así que bueno, es jodido. Yo me empecé, yo que nunca, me empecé a vacunar hace 3 años contra la gripe. Siempre tenía 3 gripes por año machazas, así por a mí por ahí tenés 37,5, pero estoy delirando. Y si me agarra una cosa fuerte de 39, estoy que me quiero matar. Y siempre me agarró cosas fuertes que me dejan en cama así 3 días, fácil. Me di las vacunas, nada, che. Y hace 2 años me vengo dando la neumonía, que cuando la repetís con otro tipo de vacuna de la neumonía, después del que el año anterior te diste la primera, te dura 5 años. Mirá. Así que en eso estoy cubierto, porque yo también tuve neumonía. Un viaje, me acuerdo antes, un crucero con los viejos que cumplían 50 años de casado, nos invitaron a toda la familia a un crucero por Brasil, estuvo muy divertido. Qué lindo. Y me fui con neumonía, o sea, viste que la neumonía es medio traicionera porque como te duele la espalda, pensás que es algo muscular, y tenía una neumonía. Claro. Cuando volví después de 10 días, me agarran en el Mater Dei y los médicos se llamaban, me venía a escuchar la pleuritis que tiene, se mataban de risa, una cosa que estaba destruida. Así que bueno, pero antibióticos y salí, estaba complicado. Bueno, vamos a los bifes. Vamos a los bifes. Ahí habías compartido algo de las cosas que sí sabía, otras me las compartiste que no conocía, los distintos proyectos que hiciste en la legislatura porteña. Pero antes de eso, me gustó la ley de alquileres y el tema del delivery de los alimentos, el tema de las autopartes. Tenía ahí un comentario para hacer y tiendo a no estar de acuerdo con la cuestión del autismo. Pero todo muy bueno y lo podemos charlar. Pero sí, primero, contanos primero cómo llegás al liberalismo, si es una cosa así media de cuna, influencia de tu familia, tu entorno familiar, a algún autor que te tocó, es algo reciente, ¿cuáles fueron tus influencias? A ver, mi influencia empezó hace 3 años, o sea, no hace mucho. Tomemos en cuenta que todo lo que es la educación, lamentablemente, tiene un fuerte adoctrinamiento socialista en el cual siempre te están machacando. Yo soy comunicadora social, autores como Paulo Freire todo el tiempo, ¿viste? De la visión latinoamericana.
Y esa fue mi educación, o sea que imagínate que no decir liberalismo era mala palabra. Imagínate que en la universidad es siempre el maldito neoliberalismo, el capitalismo, siempre todo en contra. Bueno, una vez que salgo del entorno de la universidad, que termino, ahí empiezo realmente a empaparme de otras cuestiones políticas, pues tampoco me interesaba hacer política. Y en el 2018 me afilio al Partido Libertario, porque lo venía escuchando creo que la primera que empecé a escuchar fue a Gloria Álvarez, antes que a Javier. Después lo empecé a escuchar a Javier, lo empecé a escuchar a José Luis, y ahí fueron mis primeras incursiones en meterme realmente, en aprender un poco sobre el liberalismo. O sea que llegué primero a ellos antes que a algún autor, ¿viste? Creo que fue la puerta, como fue para mí, lo fue para muchos, la llegada de Javier, la explosión que él tuvo en los medios, y aparte tengamos en cuenta que también, yo esto siempre lo destaco, el tema del liberalismo tuvo una potenciación ahora a través de las redes sociales que probablemente en otro contexto no lo hubiese tenido, y creo que también en el periodo de lo que fue la cuarentena eterna que tuvimos, también nos ayudó a nosotros a poder explotar todo lo que es la difusión del mensaje del liberalismo. Así que, bueno, después obviamente termino siendo candidata el año pasado. Yo me acuerdo que Javier me convocó en febrero a trabajar en la campaña de él como jefa de campaña publicitaria. Imagínate que yo no me había creído la noticia, no lo comenté a nadie dentro del entorno del partido, porque dije, no, capaz que Javier se equivocó de persona, comento que me eligió, viste, después se echa para atrás, así que no quise decir nada, pero después me llama él para darme la noticia, yo ya me había enterado antes por otra persona, y bueno, empecé a trabajar para él en la campaña, y después dentro del Partido Libertario se da también la instancia de que se tenían que armar las listas, y si bien el partido no tenía personería jurídica, sí se nos dio el espacio, digamos, para poder presentar candidatos. Yo me presento en una interna, gano, quedó primera, entonces el primer puesto del Partido Libertario en la lista de Javier, que era el cuarto, me lo dieron a mí por orden de prelación de hombre-mujer, así que esa es la forma en la que yo también entro en la lista de Javier, que de hecho, esto no lo sabe mucha gente, Javier me había pedido que me sumara a la lista. De hecho, me había invitado para que estuviese en la lista como diputada nacional, y yo le había dicho que no. O sea, esto es posta. Él me dice, no, yo quiero que te sumes. Y yo le digo, no, Javier, o sea, yo agradecí el gesto de que él me lo pidiera, pero sentía que era un desafío muy grande para que yo lo llevara a cabo, y ya de entrada, viste, meterte en una candidatura nacional me parecía demasiado. Después en el tema de la interna del partido, yo tampoco quería participar. De hecho, el equipo de comunicaciones con el que yo trabajaba en ese momento y mi familia fueron las personas que me impulsaron a que tomara la decisión de participar también en una interna y meterme en la política, porque de hecho no estaba en mis planes no hacerlo, así que bueno, se dio de esa forma, viste, de alguna u otra forma, todos los eventos llevaron a que me presentara, que quedara en la lista, y bueno, pudiese entrar obviamente ahora como diputada en la ciudad. ¿Y vos lo conociste a Javier primero profesionalmente con el tema de comunicación y después te conoció y te ofrece esto? ¿O ¿Cómo lo conociste a Javier? No, yo a Javier lo conocí personalmente, me acuerdo que fue en un evento que se hace en Palermo, no me acuerdo el nombre de la plaza que está ahí cerca de los bosques de Palermo. Me llevan y me presentan con él. Yo ya había hecho un vivo con Javi en el 2020, creo. Y de ahí cuando él me ve, se acordó, me dice, sí, me acuerdo que hicimos un vivo, charlamos. Y bueno, él venía siguiendo todo lo que era el perfil del Partido Libertario, que yo lo venía manejando como coordinadora. Entonces a él le interesó el trabajo que yo hacía en el partido y por eso me convoca a trabajar en la campaña de él. O sea, fue por ahí la conexión. Y primero cuando te dicen de ser diputada nacional y después vas por la legislatura, ¿qué te hizo el clic ahí que no me quedó claro? ¿Fue tu familia que te impulsó a hacerlo, arrancar o qué?
Sí, de hecho o sea, fue mi familia y fue el equipo de personas que me Ok, acompañaban en el trabajo del partido, en el área de comunicaciones, que me convencieron a que me pusiera en la interna, porque yo tampoco, por una cuestión de cómo soy yo como persona, no quería entrar en la lista de la Libertad Avanza puesta a dedo, ¿viste? O sea, si ingresaba, quería ganarme mi lugar. Entonces, bien. bueno, a través de que mi familia me habló, la gente con la que yo trabajaba en el espacio también, bueno, me decidí a postularme y bueno, me votaron internamente y quedé. Y Rebeca, cuando entra ya a a la legislatura, ¿qué cosas te llamaron la atención? Qué cosas encontraste como una persona, digamos, que nunca había participado en política? No sé si fueron tantas las cosas que encontré que me emocionaron. Entré con mucho miedo, eso no lo voy a negar, porque es meterte en un espacio que no conoces, que sabes que tenés que hacer política desde otro lugar. No es lo mismo, digamos, que estás, viste, detrás de una computadora, mandando mensajes o sacando posteos marcando una posición política, sino que ya dentro de la Mm, legislatura, llevarlo a otro nivel. Sabes que tenés que legislar para los ciudadanos que te votaron y los que no, siempre obviamente en representación de lo que es las ideas de la libertad, y es otro el compromiso y es otra mm. el desafío. Entonces yo me acuerdo que entré con miedo y a partir de ahí empecé a ver cómo era todo el movimiento de la legislatura, empezar a aprender cómo se genera un proyecto, cómo se presenta, empezar a seguirlo en las comisiones, cómo se constituyen las comisiones, cómo es el trabajo de las comisiones, que por ahí mucha gente no lo conoce, después de que pasen los proyectos, tratar de pasarlos a labor parlamentaria, que en labor parlamentaria te digan que sí, pueda pasar a tratamiento en el recinto. O sea, todo eso fue la parte que más me llamó la atención porque es lo que te requiere la atención constante, porque no es solamente los proyectos que se presentan desde la Libertad Avanza, sino también hacer seguimiento de proyectos que presentan los otros espacios políticos, porque todos los proyectos, de alguna u otra forma, afectan a la calidad de vida de todos los porteños. A mi favor, que tenemos hasta ahora, lo que me sorprende de la legislatura es que la mayor cantidad de proyectos que se presentan de los otros espacios políticos son todos proyectos de resolución, de declaración, o sea, desde ponerle nombre a una plaza, ponerle nombre a un jardín maternal, declarar de personalidad a alguna persona, viste, que venga de afuera, alguna banda musical, declarar de interés a algún libro, y la mayoría de los proyectos son esos. O sea, si vos me preguntás a mí qué proyecto importante se trató en la legislatura, Los le tuyos. reduzcan los impuestos a la gente, ninguno. Es así. Tal cual, tal cual. A mí, no sé si te impresionó lo que me impresionaría a mí, creo, por lo que veo por ahí, obviamente si uno se pone al detalle, pero estar ahí debe ser una cosa más imponente, obviamente es distinto por ahí la legislatura que el Congreso, pero igual así esa cosa de la guacería, el palacete, que decís, lo que se paga acá por ese Sí, output que estás contando vos, ¿no? sí, Nada. sí. No, a ver, sí, el recinto, la legislatura en sí es un edificio muy lindo, es un patrimonio histórico, es la realidad. Entonces vos entrás y es imponente, digamos, es un lugar muy lindo, están todas las instalaciones están súper cuidadas y bueno, es parte, ¿no?, de tener un patrimonio histórico. Yo en el Congreso Nacional no he entrado, no podría hacerte la comparación, Mm, pero sí, digamos, es otro el entorno en el que te metes, sabes que es pelea política constante, más allá de lo lindo de la arquitectura que tiene el edificio, es estar peleando por poder sacar adelante proyectos, que ahí es lo que a mí me pasó, por ejemplo, con el proyecto de TEA, que si querés lo podemos charlar, porque ya me han escrito personas diciéndome eso no es libertario. ujú, O sea, son opiniones, me parece obvio. que parte de las ideas es la libertad y respetar el proyecto de vida del prójimo, no lo excluye el tema del autismo porque estamos hablando de personas que nacen con una condición, que van a tener esa condición para toda su vida, no es algo que se cure el autismo, y estamos hablando de personas que si vos le das el tratamiento adecuado y apropiado en los primeros años de vida, son personas que pueden tener una autonomía total
para manejarse en su vida diaria y no estar dependiendo sí o sí de la asistencia de alguien. Esto lo digo también por palabras de los padres con los que yo he estado trabajando, que son de organizaciones sociales. A la larga, puede sonar feo, pero esto lo dicen los padres, los chicos que no tienen tratamiento adecuado en los primeros años de vida, a la larga van a terminar siendo una carga para el Estado, porque son chicos que van a necesitar en su adultez asistencia social, de alguna forma. Entonces, presentar este proyecto y acompañar a los padres, para mí tiene que ver también con una parte de la libertad de cada individuo y poder darle a los chicos también esa autonomía que necesitan para desenvolverse como individuos, que es algo principal de nuestro espacio, es defender la individualidad y la libertad de cada persona. Entonces, por eso cuando me dicen no es un proyecto libertario, y la verdad que no comparto, porque si yo te preguntara a vos cómo te sentirías si vos no podés expresar lo que te pasa, que le pasa a muchos chicos que tienen autismo, que algunos tienen autismo no verbal y no pueden hablar, es muy difícil que una persona pueda tener una autonomía propia y una vida sana si no tiene las herramientas necesarias en los primeros años de vida. Entonces, el proyecto básicamente lo que apunta es eso, tratar de que, digamos, se cumpla lo que está pactado en la ley nacional, que se aprobó en el 2014, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, jamás adhirió a la ley. Entonces, ¿qué pasa? Tenés una deficiencia en el sistema de salud público y privado, en el cual no hay médicos profesionales capacitados que puedan detectar el autismo a tiempo. También hay un problema en el sistema educativo, que no reciben a los chicos en las escuelas, violando obviamente todos los tratados internacionales, de que hablan que los chicos tienen derecho a la educación, violando la misma Constitución Nacional, ¿no? que dice que todos los chicos tienen derecho a tener educación. Y hay una falencia muy grave ahí porque tampoco los docentes tienen la capacitación y la herramienta como para saber cómo tratar con los chicos que tienen autismo. Entonces son un montón de falencias que hoy en nuestra sociedad se están dando, no solo a nivel de la ciudad, sino que también a nivel nacional, porque es una problemática muy grande, y fue una falencia también del censo que no los incluyó dentro de las preguntas que hubieron en este último censo. No sé si te recordás que te preguntaban únicamente si había una persona con dificultad para moverse o para comunicarse o para verse. No, si esa parte hubiese sido un poco más amplia, este censo hubiese dado un número certero de cuántos chicos con autismo hay hoy en Argentina, porque no hay estadísticas tampoco de eso. No. Me gustó el hecho que cuando pañamos así por los distintos proyectos que habías hecho, sacaste vos el tema del autismo, que te adelanté que no estaba muy de acuerdo y fuiste al hueso. Está bueno eso, y defenderlo con convicción. El tema de mi punto de vista, primero, la aclaración que haces sobre el tema del liberalismo me parece muy importante. El liberalismo, yo siempre insisto, no es una religión, no es un dogma, no es una ideología, generalmente se dice, la ideología liberal, la ideología es más vinculada, me suena a la Biblia, el dogma, la cosa de los boundaries, que generalmente las cosas tipo que siempre están emparentadas con algún nombre, el marxismo, Carlos Marx, el peronismo, bueno, te está marcando ahí los límites que tiene eso, es lo que dijo este flaco, y quedó ahí en el tiempo y no tiene ningún tipo de evolución intelectual. El liberalismo, como bien apuntás vos, al ser una cosmovisión, justamente se han investigado y debatido y rebatido distintas teorías, y se han navegado distintos mares, digamos, dentro del liberalismo. Por eso está el liberalismo clásico, que cree en el Estado mínimo, está lo que es el libertarianism, digamos, que cree que tendríamos que tender al autogobierno, es decir, la ausencia del gobierno tal como lo conocemos y demás. Hay cosas más ásperas, a mi modo de ver, que me parece, por ejemplo, el tema del aborto, en el caso de Gloria Álvarez, que fíjate vos, fue la primera influencia que vos tuviste, que hay un cortocircuito ahí en el tema liberal con la cuestión del aborto, pero no por eso voy a descartar a Gloria Álvarez, que es una comunicadora extraordinaria en muchos aspectos. Entonces, lo mismo Rothbard desde el palo de la cuestión del aborto, que a mí mirá que lo leí y trato de ver los argumentos desde qué ángulo lo miró, y no hay forma de no ver, para mí, una contradicción muy importante con el liberalismo. Entonces, bueno, este enfoque que haces vos es cuestión de debatirlo, pero no es una cuestión de decir, viste, a ver, me pasa, y ya hablando de una cosa más doméstica, con la gente que habla dice, mirá, Javier Milei, ya ves, mirá, la tiene Vicky Villarroel, que es una conservadora. Eso es un imbécil. O
sea, sos un imbécil. Ahora, si pretendemos tener todos rosbardianos en listas ahora nacionales, que estamos totalmente locos porque estaríamos en otro país. Pasa que aparte nadie tiene el liberalómetro, digamos, o obviamente, más liberal o menos. Obviamente, o sea, obviamente. Y Vicky, por ahí que no se reconoce, entiendo yo, como liberal, sino más conservadora, está fenómeno, y es una de las mujeres más valiosas que tiene la Argentina hoy. Habrá una distinción en algunos puntos, que es decir, la eutanasia, claro, es una estupidez, para cada uno es un tema caro, pero digamos, no hay que perder de vista las contribuciones y dónde está el enemigo. Eso de tirotear la propia trinchera me parece una cosa totalmente demencial. Estoy yendo al caso puntual. La misma lista de Javier demostró que es un espacio bastante amplio, no es 100% liberal, sino que hay, digamos, de distintos espacios y convergemos porque más allá de las diferencias tenemos muchas ideas en común, que es la defensa de la libertad, y me parece que eso nadie lo puede poner en cuestionamiento. El backbone es ese, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Después tenés distintos matices, mismo Javier, imagínate, por distintas razones que yo no logro comprender, gente de más trayectoria en la cosa política y demás, terminó en otros lados. Entonces, sí, bueno, no siempre se elige también esas cuestiones, son las circunstancias, y ese es el equipo que salió a la cancha, bueno, está haciendo una campaña fenomenal, todos ustedes. Ahora, yendo al tema del autismo, te doy cuál es mi punto de vista de eso. Creo, primero mencionaste el derecho a la educación. Yo creo que no hay derecho a la educación. Creo que todo derecho tiene una contrapartida que es una obligación. Entonces, a cada derecho corresponde una obligación. El hecho que 14 bis de la Constitución, que habla del derecho a la vivienda digna, para un minuto. Si vos tenés una vivienda, tenés derecho a una vivienda que posees, la contrapartida es la obligación que el resto te la respete. ¿Okay? Ahora, si hablas de derecho de una vivienda que no posees, quiere decir que la contrapartida es la obligación que el resto te dé una vivienda. Con la educación pasa lo mismo, en definitiva. El derecho a la educación, ¿qué quiere decir el derecho a la educación? Si no tenés acceso a la educación, otro te lo tiene que dar, sí, por un tema te empieza bien común, igualdad de oportunidades, justicia social, todos esos temas. A ver, desde lo que yo interpreto, no necesariamente estoy diciendo que sea tu punto de vista. Pero lo mismo hay cosas más importantes, derecho a la alimentación, que vas a socializar la alimentación, porque en definitiva quizás es más importante comer antes que la educación. Entonces con el autismo y otras enfermedades, también que podés perder autonomía y hasta incluso más complicadas, yo sé que son cosas obviamente que desde el punto de vista humano sensibiliza muchísimo. Lo mismo, y hablo una nota a pie de página y totalmente distinto, por supuesto no lo pongo en igualdad de importancia, pero se debate mucho también el tema de los derechos de los animales, ¿no? Entonces, por ahí, obviamente hay sensibilidad, mucho más con un ser humano que tiene dificultades desde muy chiquito, como decís vos, no se recupere, lo que se trata es darle calidad de vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? Pues nadie creo que quiere que el autista la pase mal y la desgracia del prójimo, todos tienen buenas intenciones, la cuestión es cómo se hace para llegar mejor a eso. Entonces, nos hemos convertido, creo yo, en temas que incluso pueden ser muy nobles como esto, en una sociedad que tenemos todas las manos metidas en el bolsillo, esa es una metáfora que usa mucho papá, todos metidos la mano en el bolsillo del vecino. Entonces usamos al gobierno para que nos solucione nuestros problemas, satisfaga nuestras necesidades, imponga nuestros gustos. Desde el tema también, yendo porque es un debate que tuve hace poco, la cuestión del derecho a los animales y demás, la corrida de toros, ¿no? Es una cosa es decir, yo si veo eso voy por el toro, me gustaría que lo levante por el aire, o no me gusta, y otra cosa es usar al Estado para que imponga que hay una propiedad que es sobre el toro, que alguien decide exponerlo a eso. Me parece un horror, me preguntás a mí en lo personal, todo lo contrario, soy amante de los animales, digo, me parece que una persona que lastima a un animal o lo hace sufrir por el hecho de hacerlo sufrir, es una persona de un alma muy oscura, y de sentimientos muy negros. Ahora, justamente el respeto al proyecto de vida del otro es cuando no coincidís con eso, obviamente, y no está afectando derechos de otros, porque cuando afecta derechos de otros sí interviene el gobierno. Pero si no afecta la prueba de fuego, y una de las pruebas más fuertes es el tema del derecho de los animales. Está ahí torturando un gato tu vecino. Bueno, compráselo, pero es su propiedad, porque si no empezamos a decir, bueno,
¿y qué es una cucaracha sí, una víbora no? Si es para comer sí, sí, bueno. Pero Sí, no bueno, me quiero salir de tema. digo, sí, no, es porque es como meterse, viste, en un terreno un poco más profundo, porque con ese mismo argumento, creo que es el que usan las personas que están a favor del aborto, que dicen, no, es mi cuerpo, mi decisión, y se olvidan que el bebé que tienen adentro tiene Ah, su propia identidad y sus propios derechos. Está establecido en exacto. la Constitución, digamos, que reconoce los derechos desde la concepción. Por eso te digo, es como meterse en un terreno medio escabroso, empezar a decir, no, pero si es mi gato, yo quiero le pego, o si no querés que le pegue, cómpramelo, es como casi lo mismo. ¿Hasta dónde llega el Pero derecho de propiedad de alguien sobre otra cosa? claro, pero es exactamente la diferencia del uso de la propiedad o, por supuesto, si elaborás por otro lado, si esa persona dice, no, no, el animal tiene derechos, bueno, vamos por otro lado. Si crees que los animales tienen derechos, tiene responsabilidad, tiene el conocimiento de su propia existencia, puede tener propósito deliberado. No, la verdad no lo tiene un animal, por eso no tiene derechos. Pero por ahí me estoy yendo con el ejemplo ese a una cosa que es mucho más sensible, más importante, que es de los seres No, sí, humanos, a ver, y es alguna entiendo. enfermedad. Entonces la pregunta que te hago es, o lo que te invito a reflexionar o a debatir, es esta cuestión de decir, todos tenemos necesidades, hay unas gravísimas, metele, el ELA también, que es una cosa que realmente hoy es irrecuperable, entonces, forzar a que las obras sociales los traten, forzar a que haya una investigación al respecto, científica, no me parece un tema justo, porque cada uno tiene necesidades. Básicamente, estás pidiendo que se financie el tratamiento de un autista con los fondos de un tipo que por ahí tiene ELA, o tiene 2 hijos Down. Sí, bueno, vos porque, digamos, lo estás viendo, digamos, desde la óptica de la salud pública y que tiene que financiar el Estado, pero también pasa por que hay familias que tienen obras sociales y prepagas que les niegan directamente la cobertura. Cuando son tratamientos sencillos, digamos, el detectar si un chico tiene autismo o no. Después es acompañamiento terapéutico, o sea, no estás hablando de una intervención en el sistema de salud que te va a generar un gasto millonario, porque no estás hablando de tratamientos costosos, sino tratamientos que son de acompañamiento terapéutico en el cual un profesional le ayuda a desarrollar el lenguaje o alguna forma de comunicación a los chicos. O sea, no, me das el ejemplo de ELA. Yo te comento el caso de una persona conocida que tiene ELA. La obra social no le cubre los medicamentos, tampoco se los cubrió el gobierno de la ciudad, y esta persona terminó yendo al sistema de salud de la nación para que le hicieran la cobertura de los medicamentos, porque si no recibe los medicamentos, que son extremadamente caros, no tiene ningún tipo de movilidad en el cuerpo. Entonces también es evaluar hasta qué punto, digamos, tiene que primar la ideología puramente libertaria por sobre la necesidad de darle a una persona una mejor calidad de vida para que esa persona tenga cierta autonomía y que el día de mañana tampoco sea una carga para el Estado, porque sabemos que todo lo que es el sistema de salud lo pagamos todos nosotros con los impuestos todos los días, lo mismo el sistema educativo, se paga con los impuestos. Entonces también yo creo que a veces es evaluar y hacer una balanza, cuáles son los derechos que tienen algunas personas y cuáles no, porque si vos tenés que decir, no, pero esta persona está enferma, no le puedo dar asistencia desde el Estado, o ni siquiera el sistema privado le puede dar cobertura, ¿qué clase de vida puede llegar a tener esa persona? Me parece que también son cosas que hay a veces que poner en la balanza. Bueno, la historia... Yo me pongo por ahí también desde el lado humano, ¿viste? De no analizarlo fríamente desde lo ideológico, porque si no todo tendría que ser 100% puro y no hay una ideología 100% pura. Bueno, pero lo que digo, digamos, la pregunta por ahí áspera es eso, que hay otras enfermedades y básicamente gente que tiene otros problemas y otras enfermedades está financiando eso, porque, bueno, el tema del autismo le llegó a un legislador que lo tocó sensiblemente. Entonces, a mí me parece que hay un dicho que dicen los americanos, es put your money where your mouth is, es decir, poner la guita o put skin in the game, poner el cuero vos. O sea, vos crees que es importante esta cuestión y hay que ayudar,
empecemos por, o sea, me parece mucho más genuino movilizar, no desde el Estado, pero movilizar fundaciones, que hay un montón. De hecho, la historia de la salud, antes que exista la salud pública, era justamente todas cooperativas y asociaciones de inmigrantes que en distintas comunidades hacían fondos para estas cosas. Y me parece mucho más, la cuestión es el camino, creo que el principio y el espíritu noble está en las dos posiciones. La cuestión es de qué forma se hace más justa y más, donde hay igualdad, digamos, igualdad ante la ley, que en definitiva es, cada uno con sus problemas, en definitiva es, bueno, ayudemos a esta persona, y movilizar eso me parece un gesto mucho más noble que recurrir al Estado para que le saque al bicicletero, que está haciendo esfuerzos para mandar a su hijo a la universidad, pues le alcanzan con monedas, está laburando 3 veces más, tiene 3 laburos para eso y tiene que financiar indirectamente eso. Y es independiente de qué fondeo sea, no sé cuál es el presupuesto para eso, es un tema bueno, ahí conceptual. ese es el tema principal, me parece, porque cuando hablamos del Estado, el principal problema es qué financia el Estado y cómo lo financia. Si vos vas a ver el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mayor presupuesto se lo lleva a cultura. No lo tiene salud, no lo tiene seguridad, lo tiene cultura. ¿Por qué? Porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apunta a ser un polo de turismo para que toda la gente siempre venga a hacer turismo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad se está privilegiando algo banal por sobre otras necesidades, que si yo pago impuestos, te digo, bueno, yo pago impuestos si quiero que eso vaya en algo productivo. No que el gobierno de la ciudad lo gaste en hacer un evento todos los domingos en Avenida de Mayo con polo gastronómico y todas las cosas que hacen, porque todo eso es plata. Si yo pago impuestos, realmente quiero que eso se vea reflejado en algo positivo para la sociedad, sea en salud, sea en educación, sea en infraestructura, pero yo veo que no es la prioridad del gobierno de la ciudad. Entonces también pasa por ahí. ¿Pagamos impuestos? Sí. ¿Qué se hace con los impuestos? Ese es el mayor problema de todos. Si vos querés hacer un rastreo de lo que hace el gobierno de la ciudad con el presupuesto, te cuesta un montón encontrar la información. Es, diría, casi imposible, porque aparte todos los días salen partidas presupuestarias nuevas. Entonces lo que vos estabas viendo ayer, ya el día de mañana te queda viejo, porque ya ingresó nuevos gastos, y también es una locura intentar de dar con qué gastos está llevando adelante el gobierno de la ciudad, en qué invierte. Entonces yo creo que pasa por ahí. No que se le saca al bicicletero para darle a otro, sino que el gobierno está administrando mal los ingresos que tienen. Creo que ya lo hemos visto con el déficit que hay. Pero olvídate, empezando con la pauta oficial y con comprar periodistas y todo lo que está pasando, es una cosa absolutamente lamentable, independientemente del presupuesto en blanco, que es una cosa infernal a nivel nacional, provincial, municipal, de todos lados, eso está claro. El punto es, y después te dejo la palabra para que cierres y pasamos por ahí otro tema. El punto es, creo yo que no es un argumento válido decir, mirá todas las estupideces que se gasta. Creo que hay otras cosas que dentro de mi escala de valores, las de Rebeca, creo que son más prioritarias, y coincido con vos 100%, que son más prioritarias las estupideces que hace, la cosa de la gimnasia los sábados en Palermo, obviamente. Pero no deja de ser una escala de que, por ejemplo, para los tipos que hacen turismo, te dicen, no, Rebeca, el turismo, que nos cerraron y qué sé yo, ahora que me den bomba para yo poder recuperarme. No me interesa nada la cuestión del autismo, aunque sea un tipo insensible, suponete, lo que sea. Pero siempre no deja de ser ya la escala de valores de los gobernantes, que lo mejor es decir, no se metan en eso. ¿Cuál es el bien común que tenemos? Que nos respetemos. Esa es la intervención que tiene que tener para mí el gobierno, que nos respetemos. Y esto es, las cosas que tenemos en común es justamente las cosas de seguridad, eventualmente, y sin ir a la cuestión libertarian, digamos, es decir, seguridad y justicia privada, que hay mucho de eso, mucha literatura que te mueve la estantería y es súper consistente, pero sin llegar a ese extremo decís, seguridad, justicia, esa es la cosa común. Cuando empezamos a decir y a establecer escala de valores, es decir, ¿viste la gente que dice... ¿Sabes qué es lo que nos falta a nosotros? Manes, típico. Necesitamos un proyecto de país. La gente que dice ese es el ingeniero social, ¿viste? El planificador del proyecto de país es, bueno, agarra lápiz y papel, un comité de burócratas y empieza.
bueno, no, la industria siderúrgica y la cuestión del campo, sacarle, bajarle, poner, como si fuera una especie de tablero donde tienen los switch on y off de la vida de la gente. Entonces lo mejor es no meterse tanto y eso genera la mejor, creo que la mejor época, eso está en defensa, que te lo recomiendo, En defensa de los más necesitados, un libro que escribe papá con Martín Krause, que te cuenta la historia de todo lo que era justamente la ayuda antes que venga a nacionalizar la solidaridad, por así decirlo, si cabe la expresión, Eva Perón con la Fundación Eva Perón, que persiguió a todas las fundaciones y las obras filantrópicas que había, que eran formidables en Buenos Aires, para ser la precursora del clientelismo. Y decir, bueno, yo te doy acá porque soy buena, es como que se lo doy yo. Pero está claro tu punto, que lo haces de mi modo de verlo, con la mejor honestidad y nobleza, pero bueno, tengo ese punto, ese bat, digamos. A ver, está perfecto y es parte del espacio el poder dar nuestras opiniones y poder debatir, digamos, con todo el respeto y en libertad, cosa que no se da mucho en la legislatura. No, eso te iba a preguntar. Has pasado por episodios desagradables, ¿no? Vos sabés que hablamos del 24 de marzo y del 8, por el 8 de marzo también. Vos sabés que yo no la pasé mal, sí, pero sabés que no la pasé mal, y te digo por qué, porque yo ya me lo esperaba. Ajá. Entonces cuando vos ya sabés lo que puede pasar y no te sorprende, no te genera nada. Es más, del bloque, la única que no se fue enojada después del 24 de marzo fui yo, pero porque yo ya sabía que iba a pasar. De hecho, cuando yo digo voy a hablar para el 24 de marzo, me acuerdo que mi hermana me dice, no vayas a hablar porque mirá si te tiran con algo en la legislatura. Yo digo, mirá, si yo ocupando una banca no me animo a hablar, ¿qué le queda al resto de la gente? Entonces lo que generó ruido justamente el 24 de marzo fue que jamás en un recinto alguien se había animado a pronunciarse en contra del relato hegemónico que está en relación al 24 de marzo. Tampoco me escucharon porque no les interesó escucharme, porque de hecho lo que yo dije fue muy claro, o sea, hay que contar la historia completa. Hubo dos bandos y esto venía sucediendo desde mucho antes de Videla, el tema de las guerrillas, y el problema es que no están tan encerrados en una sola historia que cuando vos planteas algo diferente que los mueve de su estantería, es una locura, ¿viste? De pronto éramos los fachos, éramos los nazis. Durante mi discurso, o sea, vos imagínate, yo tengo al frente de todos a mi costado, a la izquierda. Entonces era todo el tiempo escucharlas y es muy difícil concentrarte a hablar y escuchar que están murmurando y las escuchaba decir, no, ya va a decir que no son 30.000, acordate, y empezaban, ¿viste? Y obviamente cuando yo empecé a hablar, escucharon. Yo a los 30.000 no los nombré nunca porque no quería tampoco llevar el discurso a ese terreno de empezar a discutir por números, sino lo que yo quería discutir eran hechos históricos. Y la realidad es que hay una historia completamente diferente de la cual ellos no hablan, que son precisamente las figuras que ellos ensalzan, como los jóvenes idealistas, que en realidad fueron asesinos, o sea, estaban en guerrillas, mataban a familias. De hecho, dentro del discurso yo comenté la historia de un par de personas, que esto lo saqué del libro de Victoria, que tan amablemente me obsequió el libro de los muertos. Y había muchas historias ahí de un nene de 3 años que le había perforado el abdomen una escopeta cuando fueron un grupo de guerrilleros a matar a un policía que estaba haciendo seguridad en la puerta de un banco. Entonces, todas esas cosas fueron historias reales, historias de personas que hasta el día de hoy no han tenido nunca un reconocimiento de sus víctimas. Y no son familias que estén pidiendo una compensación económica como han tenido todos los hijos de los guerrilleros, sino que están pidiendo que se los reconozca como víctimas, porque fueron parte de una batalla sangrienta en una época en la cual había muchísimos problemas políticos, había una demencia por la ideología, que terminaron matando personas y es hasta el día de hoy que no se los reconoce como víctimas. Entonces, ese fue mi planteo en el recinto. Y después lo del 8 de marzo, bueno, fue casi anecdótico porque, bueno, yo decidí hacer un evento para el 8 de marzo, por el Día de la Mujer, porque digo, no es común que mujeres que estén dentro del espectro liberal hagan un evento justamente el 8 de marzo, pero no es para compartir el mismo discurso que tienen dentro del feminismo hegemónico, sino para hablar de absolutamente todo lo contrario,
porque viste que el feminismo hegemónico te habla sobre que la mujer tiene que tener más derechos por el hecho de ser mujer, te hablan de la diferencia de género, de una lucha heteropatriarcal en donde el hombre oprime a la mujer por el hecho de ser mujer, y dentro del espacio del feminismo liberal que se está armando ahora, estamos absolutamente en contra de eso. O sea, los derechos tienen que ser iguales, tanto para hombres como para mujeres. Y que la mujer tenga más derechos por ser mujer, yo digo que son privilegios. Entonces, en base a eso, yo armé un evento el 8 de marzo que fueron muchas mujeres invitadas de otros espacios políticos a disertar, parte de la juventud también, y hubo chicos en ese evento, hubo hombres que también tenían miedo de hablar, porque decían, no, me van a criticar, yo hombre hablando en un evento de mujer, y la verdad es que no tiene nada que ver, porque no somos excluyentes. Para nosotros el hombre y la mujer tienen que digamos, funcionar en conjunto como un engranaje. Y después de eso fuimos al evento que estaba en Congreso, que viste que estaba la convocatoria del 8M, que eso fue como tirarse a la pileta con los tiburones, porque era una ola de mujeres que son, digamos, de la parte más radical del feminismo, que cuando llegamos a Congreso, yo no te puedo contar lo loco que fue eso. Nos empezaron a gritar, nos pedían que nos fuéramos, que no era nuestro lugar, que nosotros no teníamos que estar ahí. Encima fuimos con hombres también a la marcha, cada uno de nosotros con nuestras consignas. Yo llevaba una remera que decía la violencia no tiene género, y nos terminaron tirando con todo lo que tenían a mano, botellas, bebidas de alcohol, a mí me tiraron vino en la cara, o sea, fue bastante violento, y también eso te demuestra un poco la realidad es que no son inclusivas, no defienden a todas las mujeres. Siempre que vos estés dentro de su línea ideológica vas a ser parte de su movimiento y vas a tener derechos. Ahora, si vos sos de la otra pata ideológica, sos liberal como soy yo, o sos libertaria también, estás fuera del espacio y no es tu lugar. Entonces también fue la lucha de decir, ahora sí estamos todas, porque somos mujeres que no nos sentimos representadas por el feminismo hegemónico. Entonces también es, viste, ir en la lucha de lo cultural y decir lo que está haciendo el feminismo hegemónico, todo el socialismo radicalizado, de apropiarse de banderas. Yo creo que es momento de decir, basta, no son los dueños de las ideas de las personas y tenemos todos derechos a expresarnos. Entonces, en ese sentido también viene empezar a marcar ideológicamente algunas cuestiones. Y lo del 24 de marzo, bueno, ya quedé yo como la HDP de la legislatura, que me odian, porque no podían creer que se hablara de este tema dentro de un recinto. Así que bueno, yo estoy lista para todo. O sea, sé que es una lucha, porque más allá de la gestión en realizar proyectos y tratar de ir a apuntar a lo que apuntamos nosotros, que es bajar impuestos, también hay una parte de una lucha cultural que yo creo que es momento que también se dé. O sea, no es menor que dentro de lo que es el ámbito educativo en escuelas y universidades hay un adoctrinamiento muy marcado, y ahora los chicos empezaron también a luchar en contra de eso, de levantar la voz en contra de los docentes que intentan adoctrinarlos todo el tiempo. Entonces son muchas cosas que van convergiendo y me parece que este es el momento ideal para que se dé la ruptura en muchas cosas y se vea que hay otra forma de, no solo de hacer política, sino también de expresar ideas, y que todos los individuos se sientan representados fuera del discurso hegemónico que hoy es controlado por todo lo que es la mayoría del kirchnerismo. Bueno, Juntos por el Cambio no están exceptuados de esto porque votan exactamente las mismas cosas en la legislatura, así que yo creo que venimos a marcar la diferencia también en ese punto con las ideas de la libertad. Te aplaudo y te admiro, porque se necesita gente de tu valor, de tu coraje para enfrentar incluso cosas que al común denominador de la gente la pueda apichonar. Estoy seguro que en el momento que preparaste lo del 24 de marzo, bueno, eso te genera toda una revolución interna, porque es una tensión, porque sabes cuál reacción va a haber, pero en definitiva pasás por ese túnel y después queda como la satisfacción del deber hecho, de sentar ese precedente que nadie sienta. Y me parece muy bien. Lo mismo con el tema del Día de la Mujer, lo suscribo todo lo que dijiste 100%. Me parece justamente que las mujeres valiosas
no necesitan ningún privilegio ni estar haciendo lobby. Creo que son justamente las frustradas. Ese claim que tenía tu remera es muy importante y muy significativo. En definitiva, si estás hablando de violencia de género, ya estás hablando de algo muy parcial, igual que en Estados Unidos lo de Black Lives Matter. Black Lives Matter, all lives matters. Ese es el punto. Entonces, cuando ya lo sectorizás de algo, de alguna manera, creo que estás cerrándole, y los derechos se solucionan con la cuestión de la igualdad ante la ley y los mismos derechos para todos. Listo. Todo lo que sea fuera de eso es el uso legítimo de la propiedad o, en definitiva, la búsqueda de un privilegio. Es decir, caso paralelo de la cuestión que está vinculada también con todo este movimiento de la relativización de la propiedad privada. Con lo que no se entiende de lo que es un bar, un restaurante, que es propiedad privada. Entonces quieren imponer y decir cuáles son, piden este movimiento, así que es minoritario pero muy ruidoso, pide tolerancia para ser intolerantes. Entonces es para imponer los proyectos de ellos, qué es lo que ese dueño tiene que hacer con su bar. Entonces la respuesta es lo que el tipo quiera, porque está usando de su propiedad. Y por el otro lado, la contrapartida de eso, si se hace lo contrario, que se impone o se usa el gobierno para eso, es buscar un privilegio. Es decir, dame parte de lo que no me pertenece para yo disponer de esto, y es que el bar deje entrar al que se le da gana. Porque si hay un bar que dice, acá no entran los Venegas Lynch, bueno, fenómeno, puede ser algo antipático, pero está en todo su derecho. Exactamente. Y el tema de la discriminación también, que no es una mala palabra, que se le ha llevado una acepción como la solidaridad también, que le han dado tan vuelta, que la solidaridad es un gesto tan bueno y tan noble que lo llevan a la cuestión justamente del atraco, la solidaridad. Entonces pasa lo mismo también con la discriminación. Todos discriminamos, porque la contrapartida de la acción es discriminar otras cosas que no puedes hacer al mismo tiempo y tienes que establecer prioridades. Entonces yo siempre digo que alguien me diría... Eso justamente que vos nombrás, lo nombra Rothbard, o sea, es parte de la naturaleza del ser humano discriminar. Exacto. Cuando vos elegís entre una cosa y no la otra, estás haciendo una discriminación, o sea, es una discriminación Exacto. sana. Entonces es parte también de la formación de nosotros como personas, que al elegir algo es porque estás descartando el otro. Si no discriminás es la inacción, no puedes hacer absolutamente nada. El hecho de que yo esté hablando ahora con vos, que me resulta una charla sumamente placentera, es porque dejé, o sea, no puedo estar con mi mujer, con los perros, ni jugando al tenis. Mi orden de prioridades es estar acá, y he discriminado lo otro. Y eso cada uno lo tiene distinto, y es la cuestión que hay que respetar. Lo otro es querer buscar un privilegio. Discriminar no está mal. Pero la gente puede decir, a ver, Berti, Rebeca, estamos hablando cuando discriminás personas. Bueno, cuando elegís una persona para casarte, estás discriminando a las otras mujeres, o a la otra contraparte. Cuando tomás un empleado, lo estás discriminando. Sí, bueno, pero no es por religión, raza, etcétera, etcétera. Una libre elección. Podría hacerlo también. O sea, es así. Podría hacerlo también. Berti, no me gusta que seas blanco, Berti, no me gusta que seas católico, no me gusta que seas Venegas Lynch. Entonces te discrimino y no entras a la empresa. ¿Qué pasa? Nadie me lo puede decir eso frontalmente, y tiene que inventar algo que sí, bueno, no, ya cerramos la búsqueda o cualquier cosa, para no decirme lo que realmente siente. Una cosa es entendible que no lo digan por una cuestión que puede resultar antipático, pero acá hay algo al margen de eso, que está por sobre eso, que es la cuestión de la legislación, que te mandan el INADI y Donda, que dicho sea de paso, por las declaraciones de Javier, que ya expresaste, digamos, lo que pensaría del Ministerio de la Mujer, que dijo, que ya venía diciéndolo, pero bueno, salió mucho en los medios lo que dijo con Viviana Canosa en la presentación de su libro, que me pareció muy bueno. Sí. Hoy escribió Donda un artículo en Infobae lamentable, donde justamente la típica se victimiza, crea la falacia del hombre de paja para construir la cuestión esta de la supremacía blanca, un espanto la crítica, y cómo no sé si lo leíste, y cómo cambia el foco, que encima dice que viste, esta de, ¿cómo se llama? La García Gómez Alcorta. Elizabeth Gómez Alcorta, que es la ministra de esta cuestión. Claro, Donda salta porque el Ministerio de la Mujer y lo del INADI son primos hermanos, digamos, es la misma cosa. Convengamos que tampoco Gómez Alcorta es el ejemplo de lo que es ser un buen individuo en esta sociedad. Acordate cuando violaron a la chica de Palermo, la justificación aberrante que dio, que dijo que
que no eran bestias, sino que eran varones socializados en esta sociedad. Tenés razón. Vaya a saber qué Tenés significa razón. eso, viste, para ella, Tenés pero razón. juego de palabras como para Tenés justificar razón. una aberración cometida por personas que comparten su mismo sesgo ideológico. Tenés Entonces, razón. también, Y incluso con todas cosas ad hominem, también las declaraciones de ella con lo de Javier, fue que son los libertarios, son zombies con pene, encima que se puede discutir con ellos si tiene una posición tal sobre el medio ambiente y el tema de las vacunas. O sea, nada que ver, sacar de la cancha el tema para criticar con cosas que se va por completo. Pero bueno, se sienten amenazadas porque la gente sabe que no solamente es un despilfarro, sino, como bien apuntaste vos, es la búsqueda de privilegios de gente que en definitiva no se vale por sí misma, porque el talento justamente no sabe de penes y vaginas. El talento está, con lo cual yo siempre digo, esta cuestión de los cupos, que Sí. a veces se lo autoimponen las empresas, que te dicen orgullosos, nuestra filosofía corporativa es tener 50% de hombres y 50% de mujeres. Bueno, está totalmente loco. O sea, si había un sesgo, si había un sesgo, te completo con esto, que si había un sesgo en una empresa, que puede ser que sus gerentes que tomaban las decisiones de contratación tomaban y se sentían mayormente cómodos con hombres por el hecho de ser hombres, estaban perdiendo talento en las mujeres. Ahora, si viene alguien y cambia un poco la dinámica y dice, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las mujeres, pero te pasa para el otro lado con la misma estupidez. Sí, ya, viste, no se toma en cuenta que en realidad lo que tiene que primar es la idoneidad de la persona para ocupar un cargo. O sea, ahora es como vos decís, es el cupo para mujeres, cupo trans, y si vos hablas con gente, yo también estoy ayudando a armar un espacio de diversidad dentro del liberalismo. Y la gente que está dentro del espacio está en contra de los cupos. Y cuando vos los escuchás, cualquier persona que escuche un discurso de la diversidad del liberalismo, se quedaría con la boca abierta porque están en contra de todo lo que es los cupos, están en contra de tener privilegios. Y si vos vas al lado más socialista, te defienden los cupos, te defienden los tratamientos también que le dan a través de la ley esta que cumplió hace poco 10 años, que le dan los tratamientos hormonales y cirugías gratuitas. O sea, dentro del espacio del ámbito liberal la gente de la diversidad está en contra de todo eso. Sí, yo estaba debatiendo con un chico, no me acuerdo cómo se llama, que quiere manejar y abrir la cuestión como LGTB del liberalismo y todo. Y bueno, es un tema muy fino, pero yo digo, no abras eso así, porque creo que debilita al liberalismo. Lo que hace la izquierda es que necesita esas guerrillas, el medio ambiente, el feminismo, la cuestión LGTB. El liberalismo responde a todo eso con la potencia del liberalismo y el argumento del liberalismo. Ahora, sin identificar una especie de corriente, que parecería que al identificarte como una corriente, como diciendo, bueno, el liberalismo no es eso, entonces tenemos que sacar algo especial. No, el liberalismo integra eso, el tema de la diversidad y la inclusión bien entendida de talentos, independientemente de cómo sea esa persona. Me parece mucho más potente en vez de diversificarlo. Y si querés, dedicate al tema justamente LGTB o la inclusión o donde veas que no hay justamente igualdad ante la ley, y dedicate en toda tu transmisión a eso, pero basate en el liberalismo que tiene la potencia de pivotear en todos los temas que se te ocurran. No es que el liberalismo lo tiene, también eso va relacionado con lo que yo te decía hoy, yo creo que es momento de culturalmente ocupar espacios que el socialismo y la hegemonía nos ha sacado durante muchísimos años, han quedado, o sea, son los abanderados de los derechos de la mujer, son los abanderados de la diversidad. Entonces yo creo que pasa por ahí también, ¿viste? El plantarse, el decir, los liberales también compartimos el derecho de las personas a expresarse libremente sin que eso interfiera en la vida de otros, y no los representa el movimiento hegemónico. Entonces es luchar contra eso, contra decir, a mí no me representa el feminismo hegemónico, a la gente de diversidad no lo representa la comunidad LGTB que está dominada por el socialismo. Entonces es luchar contra eso, y yo creo que es parte también del espacio de liberalismo, darle la oportunidad a todos de que se expresen tal cual lo sienten. No, por supuesto. Yo estaba diciendo simplemente desde el punto más de la simbología y de las alas de, no ninguna ala, porque en definitiva
creo que estás bien representado. Ahora, ser muy firme y dedicar toda tu prédica a esa cuestión, como por ahí en la parte de la batalla cultural y ese tipo de cosas se dedica, suponete, a Agustín Laje, y no en el tema de economía o otro tema distinto, me parece muy positivo, pero desde un lugar común, que como digo, parecería como que necesitas ese apéndice porque el todo no lo tiene, necesitas algo especial. Digo, la interpretación que hago yo no está mal, ni tampoco es una cosa de vida o muerte. Es lo mismo de hoy, son distintas miradas que es muy probable que digamos que podamos tener este tipo de discusiones y decir, no, mira, yo pienso diferente, pero no por eso. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta.